pero todo el mundo me llama Albert. Bien, gracias por la paciencia y por esperarnos. No, gracias. En primer lugar, quería consultarte esto puntualmente, ¿no? ¿Notás que hubo un cambio político, si se quiere, en la justicia, en el Poder Judicial? ¿Crees que simplemente están regresando las garantías procesales? ¿Cómo lo ves? Mira, hay una presentación que se hace de estos temas en varios de los medios hegemónicos, como que el cambio de gobierno generaría algún tipo de lentificación en las causas procesales o que esto significaría algún avance en favor de la impunidad. Y esto es absolutamente falso. En realidad lo que hay es la destrucción, me parece, de un concepto hegemónico que existía con una mesa judicial dirigida desde la Presidencia de la Nación por Mauricio Macri y un grupo de jueces que actuaba de manera coordinada. Al haber caído, después de las elecciones, ese poder hegemónico, esa mesa judicial, creo que las cosas empiezan a tener otra vez el desarrollo normal. Es decir, que si aparecen decisiones en donde las personas que estaban privadas ilegítimamente de la libertad recuperan justamente la libertad, si hay imputaciones falsas que habían progresado y que ahora se demuestra a través de otras investigaciones que eran cargos totalmente insustanciales, bueno, lo que me parece es que lo que está ocurriendo es lo correcto. No hay una politización de las decisiones, sino todo lo contrario, una justicia que empieza a actuar como corresponde. Alberto, antes de abrirle a los chicos, no quiero dejar de consultarte por estos famosos sótanos de la democracia. En los últimos años has visto cosas, imagino, inusitadas, por lo que relatan incluso algunos colegas tuyos. ¿Qué fue lo peor que te tocó vivir? ¿Las 8 indagatorias en un día, por ejemplo? ¿Dónde queda graficado? ¿Cuál es el ejemplo que de alguna manera grafica y representa lo que se vivió en los últimos 4 años? Es muy difícil tomar un ejemplo. Justamente hoy en la audiencia que tuve de obra pública, hablé justamente del lawfare y les dije, bueno, en una audiencia yo no podía referirme a todos estos temas. Pero yo creo que una de las cosas que fueron más graves fueron las filtraciones de las comunicaciones telefónicas que de una manera sistemática se hizo sobre personas que trabajaban o personas que eran opositoras al gobierno, y después esto expandido por un grupo de periodistas que trabajaban de manera coordinada. Es decir, ese avasallamiento de lo que son las esferas privadas me parece como una de las cosas más graves. Por supuesto, al decir más grave siempre es todo muy arbitrario. Si yo tuviese que decir qué fue lo más grave, indudablemente las prisiones injustas. Eso es el punto crítico, porque esa es una lesión de la que uno no se puede y no hay reglas de juego, reparar. digamos. ¿Con qué te defendés? Es decir, si hoy nosotros estamos viendo que hubo personas que estuvieron 2 años o más presas y los cargos nunca podían sostener ese tipo de medidas que son gravísimas, bueno, frente a estas personas, esas lesiones a sus derechos, bueno, estos son graves perjuicios y yo digo irreparables. Sofía Cano. Doctor, quería, buenas noches, preguntarle por Florencia Kirchner, porque se ha señalado en algunos medios de comunicación que tiene que volver a presentar ante el Tribunal Oral Federal número 5 los papeles o la constatación respecto de su estado de salud, a partir sobre todo también de la apertura de su cuenta de Instagram, en donde Florencia habla también de su propio estado de salud. ¿En qué estado está esa situación? ¿Han presentado los papeles? ¿Cómo está Florencia hoy? Hace más o menos unos 10 días atrás recibimos del Tribunal Oral 5 una solicitud de actualización de informes. Esto era una referencia sin que colocaran ningún tipo de plazo para que cumplamos con esta obligación, que en realidad la veníamos cumpliendo en todos los momentos anteriores. Como hay un viaje que próximamente va a desarrollar su madre, la doctora Kirchner, bueno, y ya hemos pedido esos informes, seguramente cuando ella regrese va a traer esa información y con el grado de actualización, digamos, óptimo para que el tribunal siempre esté debidamente informado. Ariel Sack. Este gobierno ha sido muy crítico, buenas noches primero, doctor Beraldi. Buenas noches. Este gobierno ha sido muy crítico del desempeño de los 12 jueces federales de Comodoro Pi. Se anunció una reforma y lo que se dijo es que van a ser al menos 50 los que vengan a reemplazar el papel de estos 12. ¿Usted cree que ahí va a haber un cambio? ¿Cree que esa es la fórmula necesaria para que las arbitrariedades denunciadas por el actual gobierno, por el kirchnerismo también, dejen de existir?
Yo creo que lo que hay es que desmontar es un modelo de politización de la justicia. Es decir, si el modelo de concentración de casos en un pequeño grupo de jueces demostró que no era eficaz y que además estaba altamente contaminada por, digamos, efectos que no tienen que ver con el servicio de administración de justicia, creo que ese modelo hay que cambiarlo. Es decir, ¿cómo hay que cambiarlo? Bueno, ahí es donde quizás existen ciertas variantes. Yo no puedo hablar de un número fijo de jueces, si van a ser 23, si van a ser 50, porque quizás ese no es el problema. El problema es que tenemos que construir un nuevo fuero federal con pautas de actuación totalmente distintas, con criterios que se apliquen la ley en todos los casos, que no haya excepciones. Y que por supuesto esto se emparenta con dos problemas que también existen en cuanto a la reorganización del fuero penal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la necesidad de que se complete el proceso de transferencia de competencias de lo que es la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y después la última asignatura pendiente, la más importante, que es poner en funcionamiento el Código Procesal Penal.